Bien, ¿cómo están? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches. Depende del momento que nos vean. Estamos acá en un episodio más de este podcast, El Arte de Conversar, y estamos muy contentos nuevamente porque tenemos a una nueva invitada, la segunda invitada de este podcast. Su nombre es Lisette Agüero, la presento, un aplauso para ella. Lisette, ¿cómo estás, por favor? Bueno, estoy bastante bien, bastante sorprendida de esta oportunidad, ¿no? Ya te vengo conociendo y hemos conversado un poco, pero esta vez me gusta mucho el tema que te he propuesto, que he traído, y esperemos que sea algo bastante fluido, bastante Claro, rico. sí. Sí. Eh, Vamos a contar un poquito de cómo te conozco. Yo soy a veces voy a las marchas, ¿no? Cuando hay algún motivo de salir a las calles, ¿no? A protestar, a levantar la voz. Y en esas experiencias te conocí a ti, ¿cierto? Es cierto. Entonces ahí como que no hemos tenido, digamos, una cierta relación más amical, ¿no? Más continua, pero siempre te recordé y bueno, te propuse esto, ¿no? Claro. Y me sorprendió, la verdad, que después de algunos días, de la nada me envías el audio, porque yo pensé, dije, ya, de repente ya se olvidó, ¿no? Ujú. Y me sorprendió que, bueno, si aceptaste y me propusiste el tema, ¿no? Entonces lo estabas pensando. Sí, sí, claro, es que para mí era importante hablar de algo que me resulte muy cercano y que está muy sujeto a mi experiencia actual, ¿no? Hay varios temas que fácilmente podrían hablar por lo que más o menos te voy a conversar que hacia mi experiencia, pero este tema me tenía, Una espinita por ahí. sí, estaba muy sujeto a un sentir y claro, quiero explorarlo también a través de la conversación y también el contraste con otras personas, ¿no? Porque justamente esto es lo que yo opino, pero a lo mejor otras experiencias, ¿no? Desde otros puntos de vista Ujú. suman a lo que yo puedo proponer, como también pueden contradecir, y eso también es bueno, ¿no? Es bastante bueno. Claro. Entonces, ¿qué te parece si entramos ya en el Sí, meollo de la conversación? sí, bueno, A ver, el sistema actual, eh, en la educación sobre todo, nos lleva a hacer una, una suerte así de formar a productores, ¿no? ujú, A empleados que sean empleables, cierto, ¿cierto? Como que todo está direccionado. Y a veces como que dejamos de lado nuestra parte imaginativa, la parte de la creación, la parte de la pasión, y nos envolvemos en un rumbo donde a veces no sabemos a dónde vamos, pero llegamos a un lugar y después no sabemos cómo desenvolvernos, nos perdemos en el espacio y nos sentimos ya con la frustración, ¿no? Eh, Algo parecido te pasó a ti. sí, A ver, coméntame. sí, sí. Te comentaba y bueno, voy a contar un poco sobre mi experiencia universitaria, que es desde donde saco mi reflexión crítica. Yo estudié arquitectura, soy bachiller en arquitectura, Ujú. pero dentro de la práctica encontré que no me hallaba, no hallaba esa pasión, incluso dentro de la misma carrera no la terminé de encontrar y poco a poco me fui dando cuenta que necesitaba cambiar de rumbo y con cosas que pasan en la vida, por ejemplo, que llegan talleres, que de pronto quieres aprender, no sé, clown, canto, ¿no? Unos talleres que salen de la currícula de lo que deberías formarte, te das cuenta que hay una espina, ¿no? De otra pasión que está muy alejada tal vez de la formación que deberías llevar, pero que al final terminas siendo parte de la autorrealización, ¿no? Y llena y te sientes vivo y comienzas a seguir ese rumbo, a alejarte más de lo que tenías que hacer, pero vas comprendiendo tu esencia, te vas conociendo y bueno, tiene sus contras, ¿no? Como sus pros y justamente para mí parte de criticar no solamente desde mi experiencia, sino también
porque nos ocurre a un montón de personas, ¿no? Y porque también el sistema está ajustado para que le suceda a muchos adolescentes que justamente están eligiendo su carrera o su forma de vivir también. Claro. Ujú. Dime, o sea, tú estudiaste arquitectura, ¿verdad? Sí. ¿Cuál fue lo que te llevó a estudiar arquitectura? ¿Cuál fue tu motivación? Em, Fue un poco la condición en la que yo estudié, ¿no? Te había comentado, comento este tema de los colegios preuniversitarios, Ya, ¿no? Que justamente te enmarcan para que tú rindas en ciencias, ¿no? claro, Y llegues a pasar el examen de admisión, claro, ¿no? para Porque postular. la meta es ser universitario, Ujú, ¿no? Y esto se delimita a las carreras que existen dentro de esa universidad o de la universidad, las universidades que pueden haber aquí, ¿no? ujú. Ya, estudié, pero encontré dentro de ese sistema también una forma limitada de ver como la ciencia y por ahí lo que se amarra al arte, arquitectura, ¿no? Entonces, como, bueno, como soy un poco artística, debe ser como arquitectura lo que va más conmigo. No exploré más, las Ya. condiciones no se dieron para que yo explorara más. Dentro de este sistema de colegio preuniversitario, las artes solamente llegaban hasta tercero de secundaria. Ah, sí, mira, A sabía. partir de ahí, ya trigonometría, ¿Arte desaparece? ¿Algo así? sí desaparece arte. Ujú. Se reducen las horas de psicología y humanidades, ¿no? Y la parte de historia y de sociales se vuelve como más pragmática, ¿no? O sea, apréndete memoria, memoria, memoria Ya, y ya. no tanto como un lado crítico. Terrible, O sea, tú tenías terrible. así ¿cómo le llaman esto? Cuando dan exámenes acá, tienen exámenes por temporadas, ya tenemos Simulacros, simulacros. sí. Simulacros, tenías eso. Todos los días, claro, es que estábamos en una carrera desde ya, ¿no? O Claro. sea, desde antes de pisar la universidad estábamos todos ya predispuestos a que íbamos a elegir ese camino. Y no debería ser así. Justo parte de mi reflexión crítica es por qué llegué acá, ¿no? ¿Por qué llegué tan frustrada a este punto, ¿no? ¿Qué pasó? Entonces, revisando teoría, encuentras que la educación escolar básica debería ser integral, debería abrazar diferentes aspectos de la humanidad, como las artes, la sociedad, la proyección social, oficios también, porque generalmente tenemos una visión desde el lado como puede ser universitario y eso es lo aspiracional, Ujú. pero el lado del oficio también es importante, incluso llena, incluso da para la innovación también, ¿no? Y está dejada de lado. Entonces, ahí ese es el marco en el que yo estudié, ¿no? Por eso también mis opciones fueron limitadas y más en una edad donde es la adolescencia, poco conoces de ti, ¿no? Porque eso también, tienes poca experiencia. Claro, y también hay las partes estas de que los comentarios, ¿no? De la gente, ¿no? Si tienes una carrera de arte, por ejemplo, ¿no? Te vas a morir de hambre, una cosa así, ¿no? Entonces como que al estudiante que recién sale, pues escucha todo eso y no, me dicen, voy a una carrera donde al menos tenga solvencia económica, ¿no? Y se basan en eso, ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, en mi caso, Ujú, yo antes de ser docente, yo soy músico, yo ujú. estudié, me metí al conservatorio. Y obviamente que también había pues estos comentarios, oye, pero música se estudia, es una carrera. O ya estudia eso, pero después estudias una carrera, o sea, o estudia una carrera que sí, ¿no? En paralela a lo que sí es una carrera. Pero lo bueno de mí, en mi caso, por ejemplo, que yo tuve el apoyo de mis papás, Claro. que es un gran apoyo. Si tus papás no te dan un apoyo, o tu familia cercana, probablemente yo hubiera ido por otros lados, ¿no? Ujú. Conozco amigos que también estaban en mi mismo rumbo y los papás le dijeron eso y optaron por otra carrera, así como tú dices, ¿no? Buscaron esa conexión artística en otras carreras Ujú, para que no se sientan de todo desligadas, ¿no? ujú. Entonces encontraban, pues, como tú dices, también la arquitectura, que tiene mucho que ver con el dibujo, las ciencias de la comunicación, ¿no? Claro, sí. Que también de repente suena un poco feo, pero hay estudiosos que dicen que los que estudian ciencia de comunicación son artistas frustrados. Dicen Claro. eso. Sí, sí he Entonces, escuchado eso entonces, también. Es ahí está verdad. Marcela, ¿ya ves? Sí, Y sí. entonces,
es un poco complicado, ¿no? Toda esta sociedad a lo que nos llevan a pensar. Sí. Y justamente lo que tú dices, ¿no? Ujú. La educación debe ser integral. Yo ya como docente también entendí eso. Incluso hay teoría, ¿no? Howard Gardner que habla ya de las inteligencias múltiples, por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces no es solamente un tipo de inteligencia. Lo malo creo que, a mi parecer, tiene que ver mucho el sistema, ¿no? Este sistema neoliberal, capitalista que nos lleva a eso. ¿Tú qué opinas sobre eso? Sí, en verdad, por eso también mi idea era socializar una experiencia particular que podría quedarse como algo que solamente me pasó a mí, pero no, cuando ya sales de la carrera, encuentras como a tus otros compañeros también frustrados o personas que se quedaron en el camino y dices, no, esto es general, ¿no? Esto no me pasa solamente a mí. Otras personas que viendo mi camino disidente me dicen, ¿y cómo has hecho? ¿Y cómo haces para sobrevivir a las críticas de por qué ahora ya no estás haciendo arquitectura? Y ves en ellos como una sensación de, uy, yo hubiese querido hacer lo que tú has hecho, ¿no? ¿No? O te reconocen, ¿no? Te dicen, qué valiente eres por eso. Uno se siente con sentimientos encontrados, ¿no? Porque sí, tal vez fue valiente, pero ahorita también me genera una situación conflictiva. Ya también espero hablar de eso, pero Ujú. a lo que voy es que ya, busquemos no solamente dentro de nuestras experiencias personales aquello que nos pueda como resonar íntimamente, sino que nos pueda hermanar, ¿no? Nuestras historias son colectivas, son públicas también. Y yo no quiero eso también para una sociedad. No quiero una sociedad que de gente frustrada o de gente Ujú. que solamente se dedique a producir, ¿no? Quiero que exista buenos artistas, quiero que exista una cultura que no solamente se alimente del pasado, sino que también siga construyendo. Y para eso necesitamos personas diversas, personas con diferentes inquietudes, que construyan una sociedad en diferentes aspectos. Porque es necesario. Luego nosotros sentimos esta falta de identidad, ¿no? Sentimos que nos faltan recursos de arte que sean como más reflexivos, ¿no? Porque mucho tenemos del arte comercial, del arte que te hace adormecer, pero no más, ¿no? Pero eso está justamente en los artistas. ¿Dónde están los artistas? Mal pagados, eh, no, artistas frustrados, ¿no? Que terminan También, dedicándose a otras cosas. Entonces, ese para es sobrevivir, ¿no? claro. Entonces, mucho de esa ilusión, mucha de esa materia para exportar ideas y talento se pierde en estos procesos, ¿no? De elegir tu carrera, de terminar decidiendo por algo más rentable, ¿no? Desde el colegio ya te meten entonces Claro, es un sufrimiento individual que termina siendo colectivo también, ¿no? Eso. Pero en ese sentido, ¿tú crees que el colegio es una institución que mata el talento? Uy, sí, ¿no? O sea, em, creo que aunque yo estoy hablando de una experiencia particular en un colegio que cogió este sistema de preuniversitario, en los colegios estatales, por más que también tienen una currícula mucho más integral, ahí pasa otra cosa que es la Ni, ta- precariedad. Ni tanto. O bueno, o también, claro, es un reflejo de lo que la sociedad Mm, aspira, ¿no? claro. Y entran los padres, y entra como, uy, pero te vas a morir de hambre, ¿no? El Claro, problema, ¿no? ¿sabes cuál es? En la educación ya es, bueno, yo soy educador y ya Ajá. trabajaba en instituciones particulares y actualmente en instituciones públicas. Eh, Siempre en la educación de forma general hay esa jerarquización de materias. Ciencias y letras están arriba y abajo están las humanidades y las artes, Mm, incluso el deporte. claro. Entonces, tú ves los docentes, el directivo, ya, ¿quién es el premio excelencia? El que es mejor en matemáticas, ¿no? O Mm, el que es mejor en letras, ¿no? O el que es mejor en ambos, ¿no? mm, Y el resto está por debajo. Eh, pero es medio tonto, ¿sabes por qué? Porque el sistema educativo se basa, s- no hay mucho que decir, pero somos uno de los peores países que está en educación, ¿no? ha salido ahorita, ¿no? Sí, estamos uno de los peores puestos. En el Pero, peor. sí.
Y no vemos, o sea, siempre copiamos las currículas y todo, lo tratamos de... Y mucho este sistema alaba el sistema europeo, ¿no? Ese tipo de cosas. Ya, sí. Pero no copian tanto tampoco el sistema europeo, copian currículas del mismo continente subdesarrollado. Nosotros copiamos mucho de Chile, por ejemplo. Ya. Pero ¿por qué, por ejemplo, no copiar cosas? Si quieren copiar, claro está, ¿no? Yo pienso que debe ser algo más original y adecuado a nuestro contexto, pero si quieren copiar, ¿por qué no copian cosas, por ejemplo, de países como Finlandia, por ejemplo? Mm, En Finlandia no hay instituciones particulares, las instituciones son públicas de educación. y la educación es más integral. Vale lo mismo el arte que las matemáticas, vale lo mismo el deporte que las letras. Ujú, Entonces no hay exámenes ujú, que al alumno le dice, uy, ya tenemos un examen el día de mañana. No, no hay tareas. ujú. Y Finlandia siempre se mantiene, si no es el primero, entre los tres primeros en educación a nivel Mm. mundial. Entonces, hasta para copiar somos medios tontos, ¿no? ¿Tú qué piensas ahí al respecto? Desde mi lado sale para mí la interrogante, ¿no? ¿Qué será? Y claro, es una visión que tienes, pero me gustaría también como justamente con esta Ujú. conversación, otras visiones más, ¿no? Y incluso más técnicas, porque siento que tiene que ver el lado político y no solamente como las decisiones políticas y quiénes son los que terminan como proponiendo, sino también el estado en el que permanecemos de inestabilidad, en que se hacen cosas pero no se continúan, ¿no? Entonces probablemente todo eso afecta a que nunca mejoremos y desarrollemos, sino terminemos como avanzando un poco y luego retrocediendo, ¿no? Por ejemplo, muchos de los avances que han habido en temas culturales, de educación, han sido saboteados en estos últimos años, ¿no? Claro. Entonces, a veces es como, claro, no hemos llegado a copiar tal vez ni bien a Chile, ¿no? Y ahora como proyectarnos a más, ¿no? Y también reconociendo los sesgos que hay en nuestros políticos, Claro. esa y bueno, también que no están interesados en mejorar, sino, y la educación es un tema de avance a largo plazo, ellos están pensando o bien en sus intereses económicos privados o bien a un muy corto plazo, Claro. ¿no? Entonces, todas esas cosas afectan la manera en la que nosotros finalmente vamos a terminar recibiendo esa educación y formando una sociedad. Claro, ¿no? Necesitamos de raíz un cambio que en principio nos permita estabilidad para poder construir, ¿no? Y después continuidad Cl- en ese Claro, crecimiento. la educación es algo contigo, o sea, no es algo que tú lo vas a ver al año siguiente, ¿no? Por Mm, lo menos son 15, 20 años para sí. que veas, a ver, si tú haces un cambio en el sistema educativo, Mm, ese efecto lo vas a ver, digamos, a ver, son 6 años de primaria, 5 años secundaria, ujú, son como 15, 16 años que vas a ver recién ese producto. sí. Y el problema, como tú dices, de las políticas, es que entra un político de una ideología distinta, implanta esa política, viene otro político de otra ideología distinta, vuelve a cambiar todo, entonces no hay una continuidad, ¿no? No. Por más buena que pueda ser, ¿no? Ahora, dime una cosa, tú cuando escogiste ahora la psicología, porque ahora estás estudiando Sí. psicología, ¿no? Hay un gran autor, no sé si lo habrás leído, se llama Ken Robinson, No, no me y él suena tiene ahorita. un libro muy bonito que se llama El Elemento. Ya. Y él habla que las personas deben encontrar su elemento para saber a qué dedicarse. Ajá. Y su elemento lo describe como, por ejemplo, la parte de la pasión. Te tiene que apasionar lo que haces. Ajá. ¿Ya? Tienes que tener el talento para hacerlo. Obviamente tú tienes que ver, yo soy bueno haciendo esto, Ujú, pero también tengo que tener la pasión para hacerlo, ¿no? Gustarte y no, tal vez no aburrirte tan rápido, no ujú, estar viendo el reloj, uy, ya va a ser la hora de salida, me voy a mi casa, una cosa así, ¿no? ujú, En tu caso, ¿cómo encontraste tu elemento ujú. para la psicología? Ok. Em, bueno, fue un camino largo y bastante sinuoso, la verdad. Em, Dentro de la psicología, igual como para complementar, em,
es muy importante la vocación, ¿no? Se estudia, hay una rama ahí que es, vamos a estudiar, vamos a encaminar la vocación de las personas, porque tiene que ver mucho con la autorrealización Ujú, y luego tiene que ver con la felicidad, ¿no? En un ujú. sentido ya más amplio y general. Y bueno, también la motivación y el qué tan, o sea, en qué tan bueno puedes hacer y aportar también a los demás, o sea, porque al final no es una cuestión solamente individual, sino también que resuena con lo social. Es importante. Y yo, dentro de mi camino, justamente estos altos y bajos, mis conflictos psicológicos míos, han hecho que yo me dé cuenta lo importante del papel vocacional y de la psicología, Ok, ¿no? Pero yo la encontré particularmente a través del arte, ¿no? El arte para mí ha sido el reencuentro con la infancia, el resonar con aquello que considero mi materia, que son las emociones, ¿no? Y, y claro, hay mucho, como mencionas, muchos artistas frustrados en ciencia de la comunicación como arquitectura y también en psicología, también los también hay, dice eso, ¿no? no lo Sí, sabía. sí. Y creo que para mí la clave fue la exploración, porque durante este marco de preparación preuniversitaria, eh, tu, tu tiempo y tu energía estaba dedicado a rendir los exámenes y cumplir con esas currícula, con esas metas, ¿no? Y como adolescente uno no debe dejar de explorar, ¿no? De viajar dentro de lo que se puede, de explorar sus habilidades en diferentes aspectos. Yo no tuve eso, ¿no? Claro. Entonces, como estaba tan estresada dentro de la arquitectura, empecé a buscar intuitivamente cosas que me relajaran. Y Ya. dentro de esas cosas que me relajaran, con esa nominación de relajo, está muchas veces ligado el tema del arte, ¿no? Pero es más, ¿no? Y dentro de ese relajo, encontrar en otras técnicas, me di cuenta que yo me estaba conociendo a mí misma y conocía lo que yo podía ser capaz y lo que yo quería proyectar. Ya. Entonces ahí estuvo, oye, el recurso del arte es aquel discurso que yo traigo adentro, ¿no? Además de la técnica, pero principalmente por interpretación, uno buscaría, bueno, qué es lo que me mueve, ¿no? Y claro, era mi infancia, mis ganas del escenario, eh, mis heridas psicológicas, ¿no? Eh, entonces por ahí encontraba, uy, el arte es sanador, ¿no? Sí, El claro. arte es sanador, es expresión, es una manera de vivir de estético, ¿no? Armonioso. Eh, ¿Qué más me sonaba así? Terapéutico. Terapéutico. Entonces, psicología, ¿no? Había mucho de trabajo terapéutico, psicológico, y yo dije, claro, o sea, yo entiendo esto del arte y quiero compartirlo con las demás personas a través ya de un recurso formal para este sistema que es la psicología, ¿no? Porque entiendo que en otros países es más estructurado y terapeuta puede ser una enfermera, como un artista también, ¿no? Claro. Pero en el campo de la psicología, que era algo que para nuestro sistema, uno para llegar a ser terapeuta, pues antes psicólogo, entonces yo dije, bueno, este es mi camino, entonces conscientemente voy a seguir la carrera de psicología, pero no para ser necesariamente una psicóloga, sino para ser una psicóloga artista que tiene un camino del arte, ¿no? Y que quiere compartir esto con todos, ¿no? A ver, Una explica un forma poquito muy eso, me parece sencillante. interesante. O sea, cuando, por ejemplo, ya te pongo la hipótesis, ya tú terminas tu carrera, Ujú. ya. ¿Cómo vas a ejercerla relacionando esto con el arte? ¿Cuál es tu visión de cómo ejercerlo esto? Claro, ahí tal vez lo que sale un poco más de mi dinámica de psicóloga, de terapeuta, es el lado de la arquitectura, ¿ya? Ya, Pero dentro del arte y la psicología, bueno, em, interpretar es proyectar, ¿no? Em, y como tú has mencionado, la psicología se termina sirviendo mucho de los recursos artísticos. Las sesiones de psicología, de psicoeducación, tienen que ver mucho con las sesiones de arte, ¿no? Ya desde el lado de las humanidades, Arguedas, ¿no? Menciona mucho el poder canalizar a través del arte discursos sociales, ¿no?
Bueno, mencionaba esto de Arguedas porque él plantea una forma de trabajar discursos sociales a través del arte como un fin, ¿no? El arte con un discurso político por detrás. Y yo siento que así como íntimamente o personalmente el arte me puede resultar terapéutico para la sociedad, el arte también es terapia, ¿no? En Claro. un estado más colectivo, masivo, pero debe existir como una fuente de inspiración, búsqueda de identidad y tal vez catalizador de frustraciones y de desencuentros que los tenemos por montón. Oye, lo que dices es interesante y hay un gran ejemplo en la pandemia. Mm, Todos encerrados en las casas. ¿Con qué era lo que la gente se distraía, sí, sacaba las tensiones de estar encerrados? Con arte, ¿no? nos volvimos artísticos. Todos se volvieron artistas. Sí, Encontrabas de pronto personas en los balcones con sus guitarras, cantando, con ollas tocando, haciendo ejercicio también, viendo películas, ¿no? Teatro. ajá. Entonces, sí es muy importante, ¿no? Encontramos también el tiempo para reconectar con ese lado Ese lado artístico artístico. que a veces el sistema de producción, ¿no? Continuo y rápido no nos permitía. Y eso también, claro, de pronto ahí salieron los emprendimientos, de pronto personas cambiaron de rumbo como el mío, ¿no? Pero también nos dio una visión de lo importante que es mantener ese lado artístico, ese lado de búsqueda no productiva o hobbies no productivos, ¿no? Para, para poder estar bien, ¿no? Bienestar. Ujú. Yo tengo la impresión de que toda persona es creativa, desde niño, ¿no? Ujú. Entonces tú encuentras a alguien, a un niñito jugando, ¿no? Y ya se imaginó pues que te está no sé, está vendiendo algo, es un gran futbolista, es un gran cantante, ¿no? Este, y tengo la impresión también que esa imaginación, esa creatividad se va perdiendo con el tiempo. Ujú. Empiezas a estudiar el colegio y se va perdiendo y nos volvemos más como que automatizados, ¿no? Sí, esa es la palabra. Y se pierde nuestra noción. ¿Tú crees eso también? Sí, yo creo que como la creatividad como un músculo, Ujú. ¿no? Em, si no lo trabajamos, desarrollamos y estamos en continuo ejercicio, se pierde. Y hay de hecho ya como relación entre lo que conocemos como multitasking, el tema de hacer varias cosas al mismo tiempo, de Claro. llenarse, no tener tiempo de dispersión, ligado con una disminución de la creatividad, ¿no? Y dentro de la creatividad o parte de ella está el pensamiento crítico. Ya. Tienes que encontrar una nueva visión para plantear una posibilidad creativa. Entonces, eso comprende justamente un momento de reflexión que no nos permite tampoco el tiempo en alta velocidad, ¿no? Y de hecho eso es preocupante más creo en niños, porque ya tal vez los adultos estamos inmersos en un sistema eh, que nos está ganando, que nos está enfermando, pero los niños lo vemos como un tema de futuro Sí. y en esta última resultados de la prueba PISA entonces ha salido que últimos en creatividad, ¿no? Entonces, teniendo un país que tiene recursos de arte y cultura, últimos en Uf, creatividad, es triste, somos un país es muy tan triste. diverso. Oye, estaba pensando un poquito en la educación, tanto que hemos hablado hemos mencionado mucho Ujú. el sistema. Y este sistema nos está llevando a una forma más digitalizada. Mm, Hay estudios que dicen que se va a perder muchos trabajos de aquí a 10, ya. 15 años, ¿no? Por esto de la inteligencia artificial. Ujú. ¿Tú crees que las personas deben desarrollar nuevos talentos para poder subsistir en este mundo que va a ser digital? Mm, ¿Desarrollar talentos? ¿O podrán subsistir con el talento que tienen? ujú. ¿Tú qué piensas? Yo creo que no hay que batallar con o sea, no hay que pensarlo como un enemigo porque ya está dentro de nuestro sistema. O sea, no va a salir
se puede regular, creo, pero no va a salir. Lo importante sería para mí como ir trabajando más el tema del pensamiento crítico, porque de la reflexión previo a la parte mecánica Ujú. y utilizarlo como una herramienta más, porque toda tecnología, igual, por más la guitarra es una tecnología, ¿no? La rueda en sí misma es una tecnología y hemos ido abrazando esto como parte de nuestros instrumentos para seguir creando. Pero ¿qué pasa? Debemos seguir teniendo cosas que decir, que expresar, ¿no? Una mirada diferente del mundo o diversa del mundo. Y eso no lo va a poder replicar, al menos entiendo, la, la inteligencia artificial, Una ¿no? máquina, un robot. Porque ahorita hay, por ejemplo, eh, te desarrollan, por ejemplo, pinturas, ¿no? Tú le dices, no sé, a ChatGPT, creo me parece. Ujú. Quiero una pintura, le das todos los detalles y te lo crea. En la música Mm, también está, ¿no? claro. Entonces, me parece que también en Hollywood hubo una marcha de actores, escritores, porque también estaba entrando esto de las IAs, ¿no? Entonces atentaban con su trabajo. Ujú. Entonces, no sé si en un futuro haya, no sé, psicólogos, un robot ahí, no sé si hay actualmente, no lo sé, que te haga la terapia, no sé, ¿no? El ejercicio de pensar es complejo, ¿no? De aprender, de conocer y de aproximarse a contextos particulares es complejo y yo difícilmente creo que lo pueda hacer una inteligencia artificial. Y creo que nosotros deberíamos ver eso como una oportunidad, ¿no? Para impulsarnos a esta formación más humana y consciente. Eh, ¿Por qué? Porque al final lo que yo estoy viendo, lo que yo percibo es que la automatización, la pérdida de creatividad, el no tener tiempo nos está enfermando. Eh, ¿Vamos a seguir caminando hacia ese espacio o vamos a replantear estos productos como las inteligencias artificiales para mejor, no sé, enriquecer el arte, enriquecer la parte cultural y a lo mejor apoyar nuestras prácticas, ¿no? Pero siempre como del componente humano, ¿sabes? Tiene que Claro. existir. Y eso creo que va a ser lo que se va a valorar más en el futuro, ¿no? El que tengas por detrás una persona que sepa manejarlo, pero que sea crítico, que pueda redirigirlo y que sepa como dónde aplicarlo. Entonces Claro. eso es complementario, ¿no? Y eso va a estar mucho más valorado, creo. Tenemos que adaptarnos a nuestra conveniencia, ¿no? Adaptar este tipo de tecnologías, ¿no? Y Esa que no esas educación. tecnologías Sí. nos abracen a nosotros y no saber qué hacer. Sí, es muy interesante. Em, Hablabas también de la educación, ¿no? Como estamos hablando que mata la creatividad. Tú debes saber como psicóloga, por ejemplo, desde jardín a los niños les enseñan, incluso yo tengo sobrinas, ¿no? Ya que sumar, multiplicar, prácticamente ya resolver operaciones, ya, o sea, de niños de 3 años, ¿no? Y como psicóloga tú debes saber que eso no es, un niño de esa edad no está para eso, Ujú. porque bien lo puede aprender a la edad que muchos estudiosos dicen que a los 7 años tu cerebro del niño está ya dispuesto para absorber todos los conocimientos que tú así lo adelantes a los 3 o 4 años, él lo va a aprender muy bien a los 7 años. Y entonces tú lo ves al niño pues que ya le están enseñando a sumar, multiplicar, incluso hasta hacer divisiones, creo. Ujú. Entonces, cuando a esa edad es cuando más tiene que socializar, ¿no? Estar con sus pares, incluso jugar, porque es importante el juego. El juego es importante. ¿Por qué piensas que hay eso en este sistema actualmente ya de tan pequeñitos? Porque nuevamente, ¿no? Estamos enfocados en replicar aquello que hemos visto y estamos desfasados incluso en tiempos y en teorías, ¿no? Em, Probablemente todas estas crisis políticas no nos permitan como reflexionar, ni siquiera innovar desde nuestro contexto, ¿no? Entonces sí creo que es un tema social, pero a nivel macro, ¿no? La globalización, la rapidez del mundo nos está empujando o nos está haciendo abrazar estas ideas de mientras más rápido mejor, ¿no? Y no es así. Mientras más rápido mejor, ¿no? Y no es así. Hay una cuestión de vivir lento, de vivir de Etapas, ¿no?
de quemar etapas y también de disfrutar el proceso, porque eso es otra cosa también, que los padres deben de ver que eso no solamente es una educación del niño, sino de ellos también, y que vivan una experiencia enriquecedora en base a esa nueva experiencia que están viendo crecer. Claro. Qué bonito sería mirarlo como una educación bidireccional, ¿no? Pero claro, no es como una auto... Y luego también está el rol de la autoridad, ¿no? Yo como persona mayor voy a dar o enseñar, pero es como, el niño también tiene muchas cosas que enseñarte a Sí, ti, uy, ¿no? un montón de cosas. Y observar también te ayuda a enseñar después a personas ya adultas de esos procesos de la infancia. Ujú, Sí, pues ya vamos a ir terminando, pero no me gustaría terminar sin ver, comentar un poquito lo que tú has dicho, ¿no? Sí, no solo nosotros enseñamos los adultos, ¿no? En la educación se ve mucho eso, ¿no? ujú, Los docentes, por ejemplo, traen sus clases, todo, y quieren enseñar de acuerdo a lo que ellos han preparado. Pero ujú, llegas a la clase y te chocas que lo que preparaste no sirvió de nada. ujú, Y entonces tú tienes que adaptarte a los chicos, ¿no? ujú, Ver qué es lo que necesitan en ese momento. Y ujú, tener la capacidad incluso de improvisar, pero obviamente con armas, ¿no? Entonces no es que el adulto, el mayor o el profesional, el profesor, el ingeniero, no sé, te va a enseñar así de una forma cuadriculada, ¿no? ujú. También tenemos que aprender, Sí, ¿no sí. crees? Yes. Justamente ahí como para redondear lo que has mencionado de observar, improvisar, son cosas humanas, ¿no? Son cosas que ya deberíamos nosotros entrenarnos para poder darle vueltas a estas, bueno, a la inteligencia artificial, pero también como al sistema que nos empuja solamente a producir y automatizar, ¿no? Entonces es muy importante verlo desde esa visión. Ujú, En Estados Unidos el 80% de las personas no está conforme con su trabajo. Y qué bueno que hay este tipo de conversaciones. Para eso se ha hecho acá el podcast del arte de conversar, para conocer impresiones de personas como tú, que tienen distintas, de repente, formas de pensar, que es importante escuchar, es importante, ¿por qué no?, debatirlo también, porque a veces no todos pensamos igual, ¿no? ujú, Pero de esa conversación vamos a sintetizar una idea que sea beneficiosa. sí. Y creo que esto de las carreras, de la vocación, de la profesión, de cómo, como decía Ken Robinson, ¿no? Obtener tu elemento, conseguir tu elemento, sentirte contento, productivo, sentirte dignificante, ¿no? Porque la dignidad humana es... Yo pienso que el trabajo, en más que dinero, te tiene que dar dignidad. Mm, qué Sentirte linda contento con palabra, lo que haces, ¿no? linda Porque tú palabra. puedes ganar mucha plata, no sé, ponemos un ejemplo, no sé, amartillando delfines en la cabeza y te vas a ganar demasiado dinero. Pero te vas a sentir contento haciendo eso, te vas a sentir feliz haciendo eso, que básicamente lo encuentras siendo un pintor haciendo sus pinturas, ¿no? Que tal vez puede Ujú, ganar muy poco, pero se siente muy contento, se siente realizado, ¿no? realizado. Eso es muy importante. De hecho, sí, quiero como compartir, o gracias por este espacio, para compartir un poco de mi experiencia. Yo sigo en formación, sigo construyendo este discurso, porque creo que necesitamos ser más conscientes de este camino, de este sistema, de estas condiciones que están en la educación, que están en las disciplinas que estudiamos y cómo también darle vuelta, ¿no? Porque finalmente va a requerir de un componente de conciencia, ¿no? Conciencia de nuestro camino y luego caminar o construir colectivamente algo diferente para las siguientes generaciones, ¿no? Dejar algo, ¿no? Ujú. Lisette, un gusto conversar contigo. Ojalá podamos repetir porque, mira, en realidad me hubiera gustado seguir conversando porque esto es un tema para Sí, a mí expandirse también. un montón. Y ojalá podamos conversar en otro momento. Quedas invitada, ya te comprometo desde ahorita. Y tal vez Gracias. en otros temas, ¿no? Sí, Poder conversar aquí. Y bueno, estamos abiertos para cualquier tipo de impresiones y pensamientos. gracias. Gracias por Gracias venir. también. Bueno, amigos, nos vemos hasta un siguiente episodio de este arte de conversar. Dejen sus comentarios, opinen que si les gustó, qué piensan, de repente no están de acuerdo, si están de acuerdo, si les ha pasado eso en su carrera, así, ¿no? En este ámbito de buscar a qué dedicarse en la vida. Coméntenos si tienen algún tema también que les quisieran que hablemos, también pónganlo ahí y Sí. suscríbanse. Nos vemos. Chao. Chao.